Bienven- bienvenidos todos ustedes a una nueva clase de los juveniles y estamos hablando acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus milagros basado en el libro El deseado de todas las gentes y teniendo como libro principal la Biblia. El día de hoy vamos a hablar acerca de capaz y dispuesto. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia. La pregunta que muchas personas dicen hoy día es, hubo pandemia en el pasado, pues yo creo que en el tiempo de Jesús habían enfermedades terribles. La dinámica es, ¿qué enfermedad no te gustaría tener? Por supuesto que cuando hice esa pregunta, la mayoría de los niños, los jóvenes de tu edad y niños que pregunté me dijeron el COVID. Así que creo que esa dinámica no resultó tan dinámica porque estamos viendo consecuencias de lo que es tener una enfermedad y no encontrar una cura rápida, y en el tiempo de Jesús las posibilidades médicas eran bien bajas, eran bien nulas. La gente usaba miel o algunos polvos para poder tener algunas enfermedades, pero en el caso de Jesús, esta era una enfermedad típica que era la lepra. Así que vamos a ver qué es lo que podemos aprender. Dice en el versículo clave, es Marcos 1:41 al 42, y dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel lugar y se fue limpio. Bueno, qué interesante. Todos deben conocer que la lepra es una de las enfermedades que la Biblia siempre cuenta en sus historias, ¿no? Si alguna vez te has puesto a investigar, y es una dinámica, investiga que la enfermedad, la lepra o la enfermedad de Hansen, que fue un médico que estudió, es una enfermedad infecciosa que afecta los nervios periféricos y la piel misma, pero también afecta a otros sitios como los ojos, las mucosas, los huesos, los testículos. Sus complicaciones son severas y el cuerpo se va desfigurando, deformando y discapacitando, incluyendo en el aspecto que puede dejar a una persona ciega. Se dice que la persona que tiene la lepra, las orejas se les caen y los dedos de las manos. Siempre da miedo saber acerca de la lepra, ya que es una enfermedad. Hoy día la lepra pueden combatirla, hay medicamentos que se pueden usar, pero tristemente es una enfermedad terrible y temible aún por por nuestros sentidos, ¿no? Nosotros tenemos tener, bueno, cualquier enfermedad es terrible. A veces las personas que sufren de la lepra no sienten el dolor. Es como que la piel, los nervios de la piel impiden que una persona, por ejemplo, a mí me contó una misionera, maestra misionera, que había una mujer, fue al doctor, el doctor no sentía algo en el brazo, el doctor le estaba dando unos peñiscos en el brazo, pero ella no sentía el dolor y comprobó de que tenía lepra. Ahora, en el tiempo bíblico, tener lepra no era solamente un sinónimo de pecado, sino que aparte de sufrir una enfermedad que no tenía cura, aparte de eso también la familia eran separadas. La persona que tenía lepra era llevada fuera de la ciudad a vivir entre los cerros y las montañas, y los parientes podían dejarle comida, otros no tenían parientes y simplemente se morían en el olvido. Así que la lepra era una enfermedad terrible, y aparte de eso nadie quería juntarse con un leproso porque el contagio era muy severo. Así que el Señor Jesús fue la única persona que pudo vencer la muerte y en este caso la enfermedad, ¿verdad? Las enfermedades Jesús las pudo vencer. Parece que este era un día cualquiera para este hombre leproso. Aparte de eso, él tenía que tener una campana. Y cuando una campana o algo que hiciera ruido, cuando alguien sano se acercaba,
decía inmundo, inmundo, y esa palabra era conocida por todos como estoy leproso, aléjate de mí. O sea que la distancia, el distanciamiento social se mantenía en esa época con los leprosos y con personas que tenían alguna otra enfermedad. Dice que era un día terrible para este hombre y él seguro recordaba cada mañana que la lepra empezó con algo pequeñito en su piel que se fue extendiendo, extendiendo y no se pudo detener. Posiblemente nos imaginamos que este hombre recordaba que tuvo que ir donde el sacerdote y el sacerdote le dijo tristemente, él estaría en una angustia cuando el sacerdote le dijo, tú tienes lepra. Así que él inmediatamente tuvo que dejar su pueblo, su familia, su riqueza, su dinero y empezó a vagar por las montañas hasta que escuchó acerca de Jesús. Pero él dice que escuchó de Jesús y que Jesús hacía milagros. Así que dice que él tuvo fe. La fe de este hombre él tenía fe en Dios. Quizás había escuchado la historia de Eliseo cuando cura de la lepra a Naamán. Pero así que cuando él escucha de que Jesús estaba sanando enfermedades terribles como la lepra, así que él inmediatamente fue a buscarlo y lo encontró en una ciudad. Así que él, cuando vio a Jesús, se postró al piso y le dijo, Señor, si quieres, tú puedes limpiar. Ahora, no sabemos en cuál ciudad estaba, tampoco se dice el nombre del leproso. El hecho de que realmente su nombre no proporcione ningún nombre es que no era importante el nombre, sino lo que Jesús iba a hacer por él. Muchos de los personajes de las historias no sabemos su nombre, solo sabemos su rango. Como el caso de, por ejemplo, la hija de Jairo. No sabemos cómo se llamaba. O el hijo de la viuda de Naín que Jesús resucitó, o la mujer samaritana, o el ciego de nacimiento, o el paralítico de Betesda. Son nombres que nosotros no podemos saber. Ahora, el hombre tenía lepra y parece que el estado de esa enfermedad estaba bien grave. Tuviste la primera foto que yo puse de la lepra y cuando yo la puse me sorprendí, pero honestamente no encontré otra mejor para poder explicar cuán grave era esa enfermedad. Ahora, esa enfermedad no solamente era manchas, a veces podía tener deformaciones, una oreja caída, unos dedos también. Así que el cuerpo de este hombre estaba completamente desfigurado por la lepra, ¿verdad? Y entonces, como él había escuchado de Jesús y de sus milagros, él fue. Pero dice la historia que él cuando fue a Jesús se postró su rostro y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, él se postró sobre su rostro, quiere decir que él mostró una humillación, una humildad, una sencillez, no vino con prepotencia, y entonces le adoró a Jesús como debía ser, como un Mesías, ¿no? A pesar de que él tenía que taparse porque parte de su cara quizás tenía esas manchas, o quizás la oreja se le había caído, o tenía algunos dedos la mitad hueso, la mitad carne, así que realmente él no era una apariencia prudente, y por eso mantenía lejos a los leprosos en todas las ciudades. O sea, la gente que era leprosa realmente se iba hacia los montes a vivir en los cementerios allí y hasta ahí, hasta el día de su muerte. Entonces, fue un tono que él expresa y dice, Señor, si tú quieres, puedes sanar. O sea, él tenía fe, pero la condición era que si Jesús quería. ¿Verdad? Cuando tú haces las oraciones, Dios siempre espera, tú siempre tienes que esperar, así como este hombre esperó, que sea lo que Dios quiera. ¿No? Si es un sí, si es un no, si es un espera un poco. Jesús podía decirle, mira, no, o espérate un poco, o sí, pero Jesús estaba allí y como este hombre fue muy amable, muy agradecido, aunque sabía que estaba rodeado de gente sana, a pesar que él sabía que estaba ante Jesús, le dijo que por favor lo pudiera sanar si era su voluntad. Jesús pudo haber curado con una sola palabra.
Él hubiera dicho y el hombre hubiera quedado limpio, pero Jesús lo tocó. Al tocar a nadie en ese tiempo, en el tiempo bíblico, nadie, absolutamente nadie, tocaba a un leproso por el contagio. Pero Jesús sí lo tocó, ¿verdad? ¿Por qué Jesús lo tocó? No por presumir, pero Jesús lo tocó a él para que él vea que Jesús es más poderoso que cualquier enfermedad. Jesús podía vencer. Así que por su palabra lo curó de la enfermedad y le restauró su dignidad. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque en aquella época la persona que tenía lepra lo perdía todo. Perdía su casa, sus propiedades, sus animales, perdía sus hijos y tenía que irse a vivir lejos. Así que era una vida muy triste, muy solitaria. Tenían que gritar, soy impuro, soy leproso. Así que realmente Jesús le devuelve su dignidad y también le devuelve la salud. Así que Jesús, al tocar a ese hombre y al decir sí, yo quiero, automáticamente le devolvió la vida a todo ese cuerpo que estaba fragelado por la lepra, estaba por la enfermedad. El Señor Jesús le dijo, quiero ser limpio, y el milagro se produjo inmediatamente. Recuerdo muchas historias, pero una de las cuales me gustó mucho es que en cierta oportunidad había una persona enferma en la India y llegó enferma y allí se encontraba la Madre Teresa de Calcuta, la hermana Teresa de Calcuta, y se encontraba María, la esposa de un pastor. María era la esposa de un pastor que había estado en la India, así que ofreció sus servicios porque ella era enfermera y trabajaba allí en el hospital cuando llega un hombre que tenía el brazo con gusanos y con todo, y ella sintió asco. La hermana Teresa de Calcuta, ella se acerca a María y le dice, María, le dice, tú no estás preparada para esto, María. Y entonces ella le dice, sí, yo soy enfermera, estudié en los Estados Unidos. Y entonces ella le dice, no me refiero a eso, María. El Señor Jesús no hubiera sentido asco por alguna de sus criaturas que está sufriendo. Y María se quedó así. Claro, por supuesto que María había sentido asco, pero ella estaba, la madre tenía una mejor visión, la hermana Teresa de Calcuta, porque ella le dijo a ella que realmente Jesús no hubiera sentido asco y Jesús no sintió asco de ese hombre. Jesús sintió compasión por ese hombre. La lepra, como el coronavirus, son enfermedades producidas por el diablo y realmente son producidas y atacan al ser humano hasta destruir su integridad y así como estaba destruida la vida de este hombre. Pero Jesús al tocar la mano de ese hombre leproso, automáticamente muestra que él tiene poder sobre cualquier enfermedad. Nadie, ningún sacerdote, ningún judío podría haber tocado a un leproso por asco o quizás por evitar el contagio, pero Jesús lo toca mostrando que él tiene poder sobre la enfermedad. Como te he dicho, la lepra es una enfermedad terrible, mucho más terrible que el COVID, ¿verdad? Porque ahí el cuerpo se vuelve insensible, el leproso puede estar sangrando sin darse cuenta, pero no percibe el dolor, porque como que la parte sensitiva de la piel no la tiene. Inclusive se podría estar quemando la mano, pero él no siente el calor del fuego. Así como esto te digo, la lepra es una enfermedad terrible. Pero por supuesto, esto te va a hacer pensar que, como te dije, Satanás ha tratado, a través de las enfermedades, ha tratado de dañar al ser humano y destruirlo y alejarlo de la imagen de Dios. Cuando Jesús hace este milagro, lo toca, este hombre es limpio. Entonces, yo creo que con las personas que vieron ese milagro, con el paso de los años, ellos tuvieron una experiencia de haber visto. Y cuando contaban historias a sus hijos y nietos, una de las historias que contaban era la historia de Jesús que había sanado a este hombre leproso. Otros podrían haber dicho, yo vi eso, yo escuché, él me tocó, pero realmente lo interesante es que ese hombre
que estaba comido por la lepra, tenía mucho parte de su cuerpo dañado, no encontró en Jesús un desprecio, sino un amor y una compasión que nosotros tenemos que tener. Nunca debemos sentir asco o pena o tristeza por una persona que sufre, ¿no es cierto? Debemos nosotros amar a esa persona, aceptarla y darle un mensaje de fe y amor. Ahora, lo interesante es que esto le cambió la vida al leproso. Cuando él sana, él tenía que irse donde el sacerdote y entonces me imagino que él fue a la casa del sacerdote que conocía, le tocó la puerta y dijo, ¿quién eres? Le dijo el sacerdote. Soy yo el leproso, ahora vengo aquí, pero porque Jesús me ha sanado. ¿Qué? Nunca había oído un caso así. Bueno, por lo menos lo había leído en Reyes cuando Eliseo sana a Naamán. Pero realmente el sacerdote lo revisó arriba, abajo, y no encontró que había ningún tipo de lepra en este hombre. Así que eso le cambió la vida y le volvió su dignidad. Pudo recuperar su casa, su familia, sus animales, sus parientes, sus tierras, y continuó siendo un hijo de Dios. Ahora, en Mateo 8:14, 8:4 nos dice que Jesús les recomendó que no dijera a nadie. Y no lo dijo por presumir o para que vengan los noticieros y digan, wow, este hombre tocó a un leproso y quedó sano y no se enfermó. Jesús no le interesaba la publicidad, ¿no? Cuando un presidente o una persona que quiere ser alcalde o diputado o presidente, lo que hace es poner carteles para que la gente lo mire, la gente lo admire y lo hace más con un ego. Pero realmente Jesús no lo hacía por publicidad. No le interesaba ser el centro de atención, por lo tanto, él lo que le interesaba es recibir el aplauso. No, Jesús quería quería que la gente reconociera que Jesús tenía poder sobre la enfermedad. Jesús no necesitaba aplausos, no necesitaba nada, aunque nosotros ahora vivimos en una época de mucho teatro religioso, a veces hasta un negocio. El sanamiento de estas enfermedades no era un negocio, Jesús no cobró. Pero hoy día tú ves iglesias evangélicas, pentecostales, que venden el aceite, que venden la rosa de los lirios, que representa a Jesús. Ellos lo venden con la finalidad de hacer un negocio. Pero Jesús no buscaba ni aplauso, ni publicidad, ni negocio. La historia del sanamiento de este hombre hay mucho que aprender. En primer lugar, que hay que reconocer que Satanás envía las enfermedades a las personas para que éstas sufran. Trata de destruir su imagen que Dios creó. Pero Dios puede obrar un milagro a través de personas de fe. Segundo, cuando este hombre busca a Jesús, Jesús sabía que la vida que él tenía, sabía de eso, sabía de los problemas que había tenido este hombre, pero realmente Jesús lo sana porque él le pide, Señor, si tú quieres sanarme, sáname. Y Jesús dijo, yo quiero. Y automáticamente lo dejó sano. Entonces, cuando una persona tenía la lepra, le desmerecía su trabajo, tenía que dejar su familia, sus animales, sus negocios, tenía que vivir solo y morir solo, por supuesto. Pero, por supuesto que eso nos hace pensar también que Jesús tenía poder y en Jesús toca a este leproso y automáticamente la enfermedad lo vence. Realmente la enfermedad Jesús la vence porque Jesús tiene poder sobre demonios, sobre enfermedades y sobre problemas. Así que la vida de este hombre fue cambiado y te aconsejo que tú puedas investigar más acerca de la lepra para que puedas entender por qué Jesús se preocupó por que este hombre recuperara su salud. Hoy día no vemos leprosos porque Dios ha permitido que la medicina aumente y ya esta enfermedad está casi erradicada, pero aún se necesita en algunos lugares, ¿no es cierto?, donde se produce la lepra. Que Dios nos ayude mucho y podamos seguir comprendiendo que Jesús fue capaz y estuvo dispuesto a tocar a un hombre leproso. La próxima vez que te encuentres con un enfermo,
Tú puedes tocarlo usando guantes, ¿verdad? Dándole comida, dándole ropa, dándole estadía, porque es un trabajo que Dios aprueba. Ese es un reto para ti, siempre recordar que fuiste llamado por Jesús no para sentir asco de las personas que sufren, sino para que ellas recuerden que hubo una persona que en cierto lugar les habló de Dios, les predicó de Dios, les dibujó de Dios, pero sin sentir ninguna observación. El hombre sabía cuál era su pecado, sabía lo que tenía que pagar, pero simplemente él se acercó a Jesús con mucho respeto para pedirle que lo sanara si él deseaba. Y Jesús le dijo, yo sí quiero. Y Jesús lo tocó y fue sano. Que Dios me lo bendiga y nos vemos la próxima oportunidad. Recuerden que Jesús viene pronto y cuenten esta historia a todos sus amigos, parientes y hermanos de la iglesia y nos vemos.